Medios. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica al doctor Francisco López. Él es doctor en educación y lo saludamos con muchísimo gusto. Paco, buenos días. Bien, Ceballos, buenos días. Saludarle por el lado como siempre. Y bueno, pues para conocer tu análisis de el gasto irregular en el rubro educativo, lo que, pues sumado al recorte presupuestal de 2017, seguramente tendrá consecuencias nefastas para la educación en México, Paco. Efectivamente, licenciado, como se ha comentado ampliamente, el tema de la reducción presupuestal motivado por diferentes causas que ha obligado al país a ajustar el gasto público, tendrá repercusiones muy negativas, sobre todo en dos rubros que son importantísimos en el desarrollo económico y social de cualquier pueblo. Me refiero en este caso en México. Principalmente la reducción será en salud y en educación, que son las dos áreas más sensibles de la administración pública y que todo gobierno debe estimular. Pero en este caso es donde más se centra la disminución del gasto. Y esto traerá consigo, hablando ya concretamente en educación, tenemos un panorama de por sí muy negro. A pesar de lo que se diga, a pesar de la publicidad que diariamente vemos de la reforma educativa implementada por esta administración, los problemas siguen y son muy graves. Uh-huh. Ahora, sí, doctor, es que le interrumpo porque es importante que usted nos comente en qué rubros dentro de todo el sistema educativo del país pudieran haber los mayores problemas por este recorte presupuestal. Mire, principalmente lo vamos a tener en dos áreas que son precisamente las más sensibles en este momento. Si bien es cierto que el desarrollo curricular está movilizándose, se está moviendo, de acuerdo con la reforma, con cursos de capacitación, con los mismos concursos que el gobierno ha implementado para la promoción, ingreso y movilización magisterial en términos de plazas, el rubro, donde más se concentra el recorte es en la disminución de obras públicas. Es decir, en la infraestructura. El gasto de inversión, según lo que estoy viendo aquí en los documentos del Congreso, la mayor disminución fue únicamente el año pasado fue de 4,042 millones de pesos, pero ahora va a ser de 4,042 millones de pesos el año pasado. Este año únicamente será de 1,207 millones. Es decir, viene una reducción de casi el 70% en inversión en obras públicas en escuelas. Esto significa que va a haber muy poca construcción de nuevos espacios educativos, muy poca construcción de nuevas escuelas. Y el otro rubro es el de bienes muebles e inmuebles. No se van a adquirir casi nuevos muebles destinados a la educación. Viene un recorte muy fuerte en eso. Pero lo más grave, y esto sí nos da una lectura muy negativa, porque es el programa estrella de la educación en este sexenio, el programa llamado Escuelas Dignas. Uh-huh, uh-huh. El programa de Escuelas Dignas, con recursos de 3,300 millones de pesos el año pasado, este año va a ser de 944 millones. Es decir, de lo que tanto se pregona de escuelas dignas, de escuelas al 100, de que unos anuncios que hemos visto muy bonitos, cómo se transforman y todo, realmente va a bajar el 70%. De 4,000 escuelas que se tenían programadas tan solo en Coahuila, únicamente 900 tendrán mano en ese sentido. El resto van a tener que esperar. Ajá. Y bueno, partiendo de esta base, y ojalá que hubiese realmente un censo fidedigno donde nosotros pudiéramos saber cuáles son las carencias escuela por escuela. Es decir,
que si en una escuela, por ejemplo, no funcionan los baños, o los bebederos son viejos y no sale bien el agua, hay mucho sarro de por medio, o los mesabancos ya necesitan cambiarse, pudiéramos saber exactamente cuáles son estas condiciones. Yo no sé si haya un censo de esta naturaleza o un estudio especializado en este sentido, en función de la calidad de la infraestructura, como para saber y estar todavía más puntualmente dándole el seguimiento a cuáles van a ser las repercusiones de que no exista más recurso para infraestructura. Sí, de hecho el gobierno de Coahuila y el gobierno federal tienen ese estudio y de ahí derivaron el presupuesto que originalmente iba a ser para este año en escuelas dignas, donde se les aporta una cantidad suficiente precisamente para los rubros que se consideren, que pueden ser en baños, en mobiliario, en pintura, etcétera. Pero se va a disminuir en un 70%, lo cual nos deja las escuelas de igual manera, porque nosotros estamos analizando aquí, por ejemplo, nosotros porque nos reunimos de varias personas para analizar precisamente el tema y dice, el gasto en educación, de todo el total, la disminución que va a ser de 5,697 millones de pesos, casi todo afecta a infraestructura. Uh-huh. Gastos y salarios sigue igual. Es mínimo nada más. No se van a crear nuevas plazas, pero el gasto generalmente de disminución va directo a infraestructura. Y esto es más grave aún si consideramos que el reporte que nos da la OCDE nos dice que México es el más tacaño de esta organización en inversión educativa, ya que en México únicamente invierte por cada niño $2,600 al año, mientras los demás países invierten $3,000. Habría que revisar si realmente se está invirtiendo en el niño o se está invirtiendo en el sindicato y en favorecer pues todas estas canonjías que muchas de las veces las cúpulas sindicales son las que se quedan con la mayor tajada. Así mismo. Incluso en el programa de reforma educativa, la reforma educativa tan mencionada va a sufrir una reducción de 38.4 en su presupuesto. Uh-huh. Es decir, este programa que es muy mencionado de ingreso, promoción, nuevas plazas, nueva infraestructura, escuelas dignas, escuelas al 100, escuelas al centro, pues va a sufrir casi un 40% de reducción presupuestal. Entonces, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha mencionado, va a disminuir muchísimo en inversión. Las escuelas de tiempo completo, que también se ha hecho mucha promoción a ello, ya que permite ampliar las jornadas de trabajo, tiene una reducción de 21.5 menos que lo programado del año pasado. Ajá. Y esto, bueno, si esta reducción así en términos muy generales, estamos viendo que viene un retroceso muy fuerte en lo que se había programado, pues va a agudizar más el grande problema de la educación en México, que son muchos. Por ejemplo, México, según la OCDE, es el tercer país donde hay más ninis. El número de jóvenes que no estudian ni trabajan solamente es superado por Turquía e Israel. Uh-huh. Ahora, son 7... Perdón. Sí, ahora, otro aspecto que me parece muy importante es, hay una reflexión, una perspectiva de cómo incidirá en la formación de los chicos, en el ámbito académico, pues, de los chicos, este recorte del presupuesto. Estamos hablando de infraestructura. ¿Cómo de alguna manera se vincula con el aprovechamiento académico y con la posibilidad de que los niños estén mejor preparados con más herramientas? Claro que sí, y es muy fácil mencionar los motivos. Nosotros recordemos que los países de primer mundo iniciaron su revolución educativa invirtiendo en infraestructura y reduciendo el número de alumnos por grupo, tales como lo hizo Finlandia en su momento, hace 15 años, tales como lo hizo Corea y Japón hace 10 años, y tal como lo hizo China hace 5 años. Recordemos que China, a pesar de ser el país más poblado del mundo, tiene los grupos en cada aula no mayor de 20 niños. Uh-huh. Y eso, aparte, la infraestructura
invirtió en mesabancos, invirtió en pintura, invirtió en buenas aulas de buenos colores, los pizarrones modernos y con muchas técnicas pedagógicas. Tan solo 5 años hace eso. Y China ahorita es el primer lugar en aprovechamiento académico de la ciudad. Va ligado una cosa con la otra. No es lo mismo en estudiar en unas escuelas paupérrimas, donde el niño está a disgusto, donde está inquieto, donde está mal ubicado, que una escuela que tenga una infraestructura de primer mundo, donde el niño se sienta contento. Ahí entra la máxima de David Osbel, cuando dice, si a mí me tuvieran que preguntar cuál es el principal requisito para que un niño aprenda, es que se sienta a gusto. Claro, por supuesto, y en todo sentido, ¿no? No nada más con la infraestructura, sino también con el trato del profesor y demás. Ahora, hay una pregunta concreta. ¿Esto pudiera estar repercutiendo en la cantidad de años que los niños van acumulando en su educación o repercute directamente en las capacidades y habilidades desarrolladas? Sí, el niño en México, el promedio que tiene en educación es 8.7 grados. 8.7 grados, pero eso es el papel, ya que cuando en los exámenes nos ubica en último lugar, lo cual equivale realmente a 5.5 grados. Es decir, el niño de secundaria que ha cursado ya sin considerar preescolar los 9 años, es decir, 6 de primaria y 3 de secundaria, tiene un nivel equivalente al niño de sexto grado. Esto es causa de muchos factores. Las consecuencias son múltiples, amplias y variadas, que tendríamos que analizarla una por una. Pero entre ellos entra fundamentalmente la infraestructura, que para mí, insisto, es un problema muy grave lo que está ocasionando el recorte educativo, el recorte en gasto programado. Paco, me detengo en un dato que diste hace unos momentos y me parece muy revelador. En México se invierten $2,600 anuales por niño. ¿Sí? Esto quiere decir que es una inversión de $216 mensuales, dividida esa cantidad entre anuales. Al tipo de cambio serían 4,300 pesos mensuales. Es decir, con esa cantidad, un padre de familia podría inscribir a su hijo en un colegio particular y estar con una calidad educativa más elevada que en muchas de las escuelas, no en todas, por supuesto, del sector público. Entonces, ¿sí? Quiere decir que ahí está la clave, ¿no? Del mal gasto, porque se le podría dar ese dinero directamente al niño para que estuviera en una escuela particular, ¿o no es así? ¿Qué engloba esta cantidad de los $2,600 que se aplican en cada niño por año? Bueno, aquí lo que implica esta cantidad es desde los sueldos de los maestros, mantenimiento de las escuelas, por eso pagos de bienes y pagos de funcionarios de la SED. Sí, de acuerdo. Sí. A eso me refiero, Paco, que si quitas toda la burocracia magisterial, quitas toda la pésima infraestructura escolar que se tiene y dijeras tú, este dinero, olvídate de los maestros, olvídate de las escuelas, vamos a dárselo a cada niño para que estudie en una institución privada de calidad, porque digo, 4,300 pesos mensuales, pues es en una escuela de buen nivel, ¿o no? Sí. Bueno, eso hace 10 años hubo un movimiento en ese sentido, liderado por TV Azteca, donde se hablaba del bono educativo. Es decir, que la cantidad que cada niño recibe indirectamente se le dé al padre de familia para que éste lo registre en la escuela que él considere mejor. El gobierno se opuso, porque dentro de esta cantidad, lógicamente, está el dinero para invertir en escuelas, está el dinero para obras y está el dinero que se gasta en la muy alta burocracia educativa, cuyos sueldos son muy amplios, muy grandes, entonces no quisieron por esa cantidad. Habría que quitarle esa cantidad de infraestructura, lo que se gasta, las obras, los contratos y el dinero que va arriba con los asesores, para saber realmente de esos 2,600 cuánto realmente queda en cada niño en cada escuela.
ahí habría que hacer un estudio más profundo, más amplio, y nos daremos cuenta que de esos $2,600, quizá únicamente queden $1,200. Bien, pues este es un tema muy amplio, como siempre. Cada vez que nos encontramos nos quedan pendientes y seguiremos tratando de cubrirlos en encuentros posteriores. Muchísimas gracias, doctor. No, encantado de, como siempre, de ser invitado en su programa. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Que tengan buen día.